levantaste la mano, me acordé. Sí, Muchas disculpe gracias. la interrupción, más No, bien. muchas gracias, muy amable. A usted. Bueno, esta semana decía que teníamos 3 lecturas allí. Una lectura es de Koselleck, un autor alemán que ustedes habían leído hace unas semanas y que se especializó, lo volveremos a ver cuando veamos la historia de los conceptos, porque él es especialista, él fue el que construyó ese concepto realmente. Y luego tenemos 2 lecturas más desde la perspectiva de análisis histórico. Una de un texto que se volvió un éxito de ventas, apenas salió y se ha traducido a los idiomas europeos, que es un texto de un historiador italiano, Carlo Ginzburg, y el texto se llama El queso y los gusanos. Solo les puse a leer el prólogo que tiene que ver con el asunto de las fuentes y cómo él se refiere a ellas. Y la última lectura es de un historiador eh, cultural, historiador de la lectura también, Robert Darnton, que trabaja sobre este incidente de la masacre que hacen unos obreros de los gatos de su patrona, de la esposa de su patrón, casi cerca de la explosión de la Revolución Francesa, en un intento por descifrar en términos culturales las dimensiones del inicio de la Revolución Francesa y especialmente el asunto de la irritación social. Estos 3 textos entonces comparten una aproximación al análisis que parte de lo que llamaríamos entonces hermenéutica histórica. Entonces, ahí está la hermenéutica como herramienta de análisis de texto. Y en este caso, lo que nos interesaría es visualizar si la hermenéutica es aplicable a los hechos históricos. En este caso, entonces, de entrada diríamos que sí, porque desde que comenzamos el curso, nuestro planteamiento, nuestro posicionamiento teórico estribaba en observar las dimensiones textuales de la historia. Y en ese sentido, la articulación entre literatura e historia, y que esto nos permitiera abordar el fenómeno literario en una perspectiva amplia y a la vez crítica. En el caso de la hermenéutica como análisis textual, es bien interesante que la mejor aproximación que se puede hacer, y es lo que voy a tratar de desarrollar en esta clase, a la historia es a través de la experiencia. Utilizar en grado, eh, digamos, desde una perspectiva más bien ambigua, el asunto de la hermenéutica, estirar el concepto para intentar que la metodología nos sea útil. Porque de entrada hay una oposición entre experiencia y hermenéutica. De entrada, serían 2 aproximaciones diferentes a la complejidad del análisis cultural. Koselleck lo señala en este discurso que da para terminar un seminario que se dedicó a Gadamer en la década de 1960. Y él dice que
la principal diferencia en este asunto de la hermenéutica es que la hermenéutica que se practica por parte de los especialistas en textos, es decir, juristas, teólogos y filólogos, estos son los tres principales especialistas en textos. Los juristas tienen que interpretar la ley y el espíritu de la ley, como se le decía en inglés en el siglo XVIII. El espíritu de la ley en el sentido de qué quisieron decir los que construyeron la ley. Todavía sigue siendo así en el caso de las cortes anglosajonas, porque allí rige el derecho, la consigna de que los antecedentes pesan sobre el presente y que fueron quienes imaginaron la Constitución los que idearon cómo debía ser leída. Entonces, las cortes anglosajonas utilizan el derecho consuetudinario para aproximarse a lo que quisieron decir los padres fundadores. En ese sentido, entonces, cada texto precisa de una elaboración con base en la lectura constitucional. La Sala Cuarta trata de hacer algo así en el caso de Costa Rica, cuando se les presenta un recurso de amparo por algo que esté chocando con el espíritu constitucional, aunque es un poco diferente de ese término del espíritu de la ley que rige las normas anglosajonas. Pero bueno, el jurista lee la ley y trata de comprender qué quiso decir quien la creó. El teólogo hace lo mismo, solo que concibe la ley como la ley de Dios y los textos sagrados como la voluntad divina. Y leen entonces en un intento por descifrar esa voluntad divina. Los filólogos, especialmente antes de estos giros crítico-culturales que hemos estudiado, es decir, la crítica antigua, tradicional, se aproximan a los textos de manera cerrada, visualizando en los textos, como lo hemos discutido ampliamente, visualizando en los textos unidades cerradas, cárceles, en las que se encuentra construido un mundo que es el que hay que descifrar. Las historiadoras y los historiadores, al contrario de estos tres posicionamientos hermenéuticos, leen las fuentes principalmente como si éstas nos transmitieran la historia, o más bien no interesa tanto leer la fuente como tal, sino lo que de la realidad nos transmite esta fuente. Este problema que ya ustedes son expertas y expertos en eso, porque ya lo hemos discutido muchísimo. Entonces, este asunto es uno de los primeros elementos que determina una diferente aproximación hermenéutica al análisis cultural histórico. Dice Koselleck, el historiador procede de otro modo, se sirve básicamente de los textos solo como testimonios para averiguar a partir de ellos una realidad existente allende los textos. Por consiguiente, tematiza más que todos los otros exégetas de textos, una palabra dura, un estado de cosas que en cualquier caso es extratextual, aun cuando él constituya su realidad solo con medios lingüísticos. Esto que ya lo hemos discutido ampliamente, no tiene sentido volver allí. Estaría determinando entonces el problema de la hermenéutica. En principio, la hermenéutica debería servirle a la investigadora histórica, ya sea que esta investigación sea para reconstruir un proceso histórico o para aproximarse a un texto histórico. Debería servir para eso, pero entonces, ¿cómo hacemos si existe esta contradicción
entre el asunto de estudiar un texto, de leer un texto, y este otro asunto de exponerse a la realidad que pudiera transmitir el texto. No sé si queda claro eso. Entonces, dice Koselleck, debemos diferenciar entre la historia efectual que madura en la continuidad de la tradición ligada a los textos y de su exégesis, por un lado, y por otro, la historia efectual que, aunque posibilitada, mediada lingüísticamente, va más allá de lo que es asequible con el lenguaje. Entonces, aquí él nos ofrece dos primeras soluciones, bueno, en realidad un planteamiento metodológico para tratar de solucionar este problema de la hermenéutica. Dice que hay una historia efectual que madura en la continuidad de la tradición ligada a los textos y de su exégesis. Esta primera noción tiene que ver entonces con este tipo de aproximación al texto histórico como si el texto transmitiera la realidad. Y la segunda, la historia efectual, que aunque posibilitada y mediada lingüísticamente va más allá de lo que es asequible con el lenguaje. Sería entonces el intento de traspasar el texto para identificar a partir de él la historia. En este caso, lo que llamaríamos historia entonces sería la experiencia. Lo que se oculta detrás de las palabras, lo que motivó las palabras, lo que no está expuesto allí en las palabras es la experiencia. Y entonces deberíamos intentar descifrar a través de lo único que tenemos, que es el texto. Ese es el gran problema. Solo tenemos el texto. Necesitamos descifrar lo que está más allá del texto. Hay procesos históricos que escapan a toda compensación o interpretación lingüística. Este es el ámbito hacia el que la historia se dirige, al menos teóricamente, y que la distingue aun cuando parezca ser abrazada por la hermenéutica filosófica. Entonces, este párrafo que está en el texto que ustedes leyeron me parece soberbio en el sentido en que él identifica de forma muy simple, pero muy clara, el problema real de traspasar a este segundo nivel de la historia. Y esto es importante en el sentido en que podríamos aproximarnos a vivir, sentir, traspasar la estructura temporal y desplazarnos hasta los momentos, las experiencias que tratamos de descifrar. Entonces, déjenme entrar con un problema literario, no sé, supongo que algunos han leído este cuento de Borges. ¿Quién lo ha leído? Funes el Memorioso. Levante Yo la lo he leído, mano. profesor. ¿Quién? Yo lo he leído. Donald, ¿podrías resumirnos ese cuento? A ver, es la historia de un tipo que tenía una memoria bárbara para contar historias. No recuerdo exactamente si el tipo estaba encerrado, vamos, estaba en su casa, vamos, eso no lo recuerdo. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en el cuento se dice que tal era su memoria, que se pasó un día, todo un día contando la historia que le había acaecido otro día en tiempos atrás, eh, con tal precisión que demoró exactamente un día contando esa historia a la que se estaba refiriendo. Es lo que recuerdo a grandes rasgos del cuento. El tipo creo que ni dormía, una cosa así, de recordando todo lo que era del pasado y qué sé yo. Sí, muchas gracias. Donald, ese es
la trama de este cuento de Borges, que apareció publicado en el 42, en este texto Ficciones, que es el texto clásico con el que Borges se internacionaliza. Es este asunto, entonces. Este cuento trata de una visita que hacen dos fulanos a una región del oriente, es decir, de lo que es Uruguay, para visitar este caso extraño de Funes. Funes es un trabajador, un peón, que se cayó un día de un caballo eh, y que tuvo el problema de que queda afectado en su movilidad por la caída, pero a la vez recibe el don de recordarlo todo, todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que lee es metido en su cabeza. Y Borges entonces dice que podía recordar algoritmos impensables y comienza a hablar de algunos casos históricos de gente que tenía memorias proverbiales, como generales romanos que podían recordar el nombre de cada uno de sus soldados, aunque fuesen más de 10,000, y de ese estilo. Entonces, el tipo que está contando la historia de Funes señala, bueno, él podía recordarlo todo, como dice Donald, podía recordar un día en todas sus horas, minutos y segundos. Eh, podía recordar un libro del principio al fin, las enciclopedias, etcétera. Y hay un momento en que dice, en cambio, no podía pensar. Podía recordarlo todo, pero no podía pensar. Y el otro asunto es que está inmóvil. Y cuando el narrador piensa en la movilidad de Funes, no la visualiza como lo que dice al principio del cuento, es decir, que quedó tullido por la caída del caballo, sino que Funes señala que tiene terror a moverse porque cada acto que él realiza queda inmediatamente grabado en la memoria y esto le ocasiona dolor, pareciera que recordarlo todo a Funes le ocasiona dolor. Quiere evitar por eso moverse, quiere evitar traspasar más allá de este lugar en el que está él mismo en cautiverio, básicamente viendo una telaraña, que es una referencia a otro cuento de Poe del siglo XIX. Bueno, esto es bien interesante. Entonces estamos frente a un personaje que puede registrarlo todo, como cuando teníamos exámenes en secundaria y queríamos meternos una grabadora en la cabeza. Tal vez ustedes no saben qué es una grabadora, pues están muy jovencitas y jovencitos. Queríamos meternos en la cabeza para poder tener todo eso allí. Em, el asunto entonces, el problema es que a pesar de que todo lo recuerda, no puede pensar. Este texto, este cuento de Borges, según algunos de sus críticos, bueno, una de sus críticas, podría tener base en una idea que desarrolla Nietzsche en este texto que se llama de la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida, que está incluido en su libro Consideraciones intempestivas, que se publicó en ese trienio entre el 73 y el 76 del siglo XIX. Podría estar inspirado porque en ese texto, no sé si lo han leído, no es un texto que lean en literatura
ni en filología, quizás en filosofía sí, en historia tampoco se lee, pero es un texto que interpela directamente, nos interpela directamente a todos los que nos interesamos de alguna u otra manera por el recurso del pasado. En este texto, Nietzsche construye la idea de un autómata que puede registrarlo todo. Y Nietzsche señala que este autómata, que tiene la capacidad de registrarlo todo, sin embargo, no puede pensar. Es prácticamente la misma referencia del cuento de Borges. Ahora, ¿por qué no puede pensar? Ese es el asunto central que tenemos aquí y que puede llevarnos a tratar de explicar el problema este entre el texto y la mediación hacia la experiencia histórica. Eso de la mediación involucra que hay que pensar. Y por tanto, ese razonamiento es lo que podríamos encontrar en la hermenéutica. Descifrar el problema de la hermenéutica, entonces, para nosotros y nosotras, es muy importante en el sentido en que al descifrarlo podríamos entrar o superar la barrera del texto. Porque si no, entonces quedamos encerradas, encerrados en el texto, como le pasa a Funes con su memoria. Bueno, aquí puse 3 párrafos que me interesa que discutamos de este texto de Nietzsche. Se los recomiendo si quieren leerlo mañana en el desayuno, mientras se toman el café, para salir de la casa, podrían leerse ese texto. Dice Nietzsche, un fenómeno histórico pura y completamente conocido, reducido a fenómeno cognoscitivo, es para el que así lo ha estudiado algo muerto, porque a la vez ha reconocido allí la ilusión, la injusticia, la pasión ciega y en general todo el horizonte terrenamente oscurecido de ese fenómeno, y precisamente en ello su poder histórico. Geschlechtlich, o sea, así que la realidad histórica, este poder queda ahora para aquel que lo ha conocido sin fuerza, pero tal vez no queda sin fuerza para aquel que vive. Entonces estamos frente a un fenómeno histórico que yo quiero que le llamemos experiencia. Y dice Nietzsche que alguien que conoce eh, pura y completamente el fenómeno histórico lo reduce a algo muerto, lo vuelve algo muerto. Y en ese mismo sentido dice que le desprende su poder histórico. Entonces, el conocimiento del hecho o de la experiencia lleva a que lo matemos. Matamos el hecho y lo dejamos sin fuerzas. Sin fuerzas, pero dice Nietzsche, tal vez no queda sin fuerza para aquel que vive. Es decir, no queda sin fuerza para el presente. Aquí, entonces, estamos frente al problema de nuestra aproximación. Si tenemos la experiencia histórica simplemente como la manifestación específica de un texto, estamos, digamos, con la posibilidad de diseccionarlo, leerlo como el jurista, encontrar en él el espíritu de la escritura y conocerlo y reconocerlo completamente. En ese sentido, es que Nietzsche dice, bueno, hemos conocido el hecho, pero al conocerlo lo hemos matado, porque no le hemos dado nada más que ese reconocimiento. Dice Carolina Nietzsche, hay que leerlo con calma porque hace que el lector se cuestione absolutamente todo. El desayuno no alcanza para leer. Este, la historia, dice Nietzsche, concebida como ciencia pura y aceptada como soberana, sería para la humanidad una especie de conclusión y ajuste de cuentas de la existencia.
Entonces, aquí empieza Nietzsche a estructurar la relación entre una cosa y la otra. La cultura histórica es algo saludable y cargado de futuro tan solo al servicio de una nueva y potente corriente vital, de una civilización naciente, por ejemplo. Es decir, solo cuando está dominada y dirigida por una fuerza superior, pero ella misma no es quien domina y dirige. En la medida en que está al servicio de la vida, la historia sirve a un poder no histórico. Y por esta razón, en esa posición subordinada, no podrá y no deberá jamás convertirse en una ciencia pura como, por ejemplo, las matemáticas. En cuanto a saber hasta qué punto la vida tiene necesidad de los servicios de la historia, esta es una de las preguntas y de las preocupaciones más graves concernientes a la salud de un individuo, de un pueblo y de una cultura. Cuando hay un predominio excesivo de la historia, la vida se desmorona y degenera, y en esta degeneración arrastra también a la misma historia. Esta última oración nos recuerda, es prácticamente la situación en la que está Funes. Funes puede dominar todo lo que ocurre y en ese sentido su vida se desmorona y degenera y obviamente que si Funes muere, muere con él el dato, muere con él el registro, eh, la actividad de lo que se ha impreso en su mente proverbial. Entonces, Nietzsche nos pone frente al problema del texto, de la forma de reconocer el fenómeno histórico detrás del texto y de decir, vean, majes, si ustedes dicen que quieren usar la historia para algo, la historia no puede reducirse simplemente a ser una ciencia que nos explique las eh, relaciones entre las variables que lleven a un resultado específico. Por eso dicen, no puede ser una ciencia pura como las matemáticas. Imagínense que la historia fuera como las matemáticas. Es decir, que a cada elemento que vayamos sumando, tendríamos un resultado específico. A veces los historiadores, las historiadoras, las sociólogas quieren hacer eso con respecto a la historia y a partir de allí darnos un escenario de lo probable. Pasa ahorita muchísimo, bueno, también con eso que llaman analista internacional, que yo no sé qué es, pasa muchísimo con eso en estos momentos con respecto a la guerra rusa en Ucrania. Es decir, que quieren decirnos de este tipo de relación que va a pasar y como diría Neil Ferguson, el historiador inglés, cada vez que esta gente se pone a hacer profecías sobre el futuro, falla. Y entonces esto además es lo que vuelve interesante el fenómeno histórico, porque si su repetición fuera un asunto de relación de variables, ya no tendría sentido ponerle atención. Entonces dice Nietzsche, majes, si ustedes van por ese camino de la idea de que encontrar en la repetición un patrón que permita decir cómo se comporta, esa historia puede servir como serviría al autómata para tenerla en la cabeza, como la historia que nos enseñan muchas veces en primaria y secundaria, que es una historia de fechas, de nombres, de lugares. Y entonces empezamos a decir, Carlos III nació en 1783, murió en 1808, pertenece a la casa de los Habsburgo, etcétera. Ese conjunto de datos, o bien Juan Santamaría nació en Alajuela, no es. Juan Rafael Mora Porras nació en 1814, se murió en 1860, es decir, ese tipo de información, eh, que es información de examen de secundaria.
Ese tipo de información, desde esta perspectiva de Nietzsche, que es lo mismo que está criticando Borges en Funes el Memorioso, sirve para hacer que la historia esté muerta. Y ciertamente lo está. Es interesante. Que cuando memorizamos la historia así, no nos sirve para nada. De hecho, a mí mis hijos me han preguntado, ¿para qué me voy a aprender en qué año nació, en qué año murió? O sea, ¿eso de qué me sirve? Es decir, ¿para qué sirve esto de conocer fechas o nombres? ¿Hacia qué lleva? Y esto de la funcionalidad, aunque suene como a un problema vacío, lo de la funcionalidad debería tener un propósito específico. Uno puede decir no sirve para nada y ya, pero quizás tenemos la esperanza, como la tiene Nietzsche, de que haya otra forma de procesar esto que nos lleve a utilizar la experiencia histórica para la vida misma y no que se convierta esto eh, en un problema de simplemente saldos. Nietzsche llama eso historia anticuario. Es como entrar a una tienda de antigüedades y ver allí cada cosa y el vendedor nos puede decir de cuándo es el chunche que vamos a comprar, a quién perteneció y demás. Y luego nos lo llevamos para la casa y ese chunche tiene esos datos. Nada más, el chunche no sirve para nada más que ser un chunche histórico. Nietzsche no resuelve este problema, obviamente. Eh, Hay un compatriota suyo que se enfrenta directamente también al problema. Como ocurre con Borges, Borges tampoco lo resuelve. Eh, Walter Benjamin, que es un eh, crítico literario, filósofo, uno de los primeros eh, estudiosos de la imagen y también de la cultura de masas. Walter Benjamin, alemán, vivió durante la primera mitad del siglo XX. En principio se suicidó llegando a la frontera entre Francia y España para evitar que los nazis, que los fascistas, lo interrogaran y él dijera en dónde estaban escondidos sus amigos. Sus amigos, si recuerdan, son los grandes teóricos como Benjamin, los grandes teóricos que formaron lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Adorno, Horkheimer, son los más famosos, y junto a ellos Benjamin. Entonces, bueno, recientemente, bueno, hace unos años, se ha cuestionado el asunto de que él se hubiera suicidado. Pero Benjamin escribió desde los 20 hasta su muerte y tiene un bonito texto que no está terminado, que al español se tradujo como tesis de filosofía de la historia. Eh, Estas tesis tratan de exponer, muy rápidamente se ve que son apuntes que va tomando Benjamin seguro en el tren, en los momentos en que no está ocupado, y transmiten muchos de estos problemas que se ve que Benjamin ha leído en otras partes y que le están corroyendo la cabeza. Estos párrafos que tengo aquí salen de estas tesis de filosofía de la historia de Benjamin. Dice Benjamin, la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente. Al pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea para nunca más ser vista en el instante de su cognoscibilidad. Aquí estamos frente a la disyuntiva de Nietzsche y frente al problema de Funes. Para Funes, el pasado es un dato en su cabeza. Para Nietzsche, el pasado es irrepetible y por eso no puede ser convertido en un ajuste de cuentas.
Para Benjamin, el pasado efectivamente es un momento. Él dice una imagen, que es una representación más bonita desde mi perspectiva. Es una imagen que transcurre rápidamente. Y dice, solo puede retenérsela en cuanto imagen que relampaguea. Es decir, el rayo que cae crea esa luz potente y se disipa. El rayo no está en ninguna parte, solamente lo podemos recordar en el momento en que hace explosión. Y no vuelve a suceder. Sucederán más rayos, efectivamente, pero ese rayo en específico no volverá a suceder. Además, Benjamin señala en el instante de su cognoscibilidad. Dice Benjamin, este es el momento en que uno puede conocer o reconocer la imagen del pasado. ¿Cuándo ocurre? Después ya no. Aquí entonces estamos entrando en ese problema. ¿Cómo hacemos con esto? Si esto solo ocurre una vez y esa vez está transmitida a través del texto, que es una especie de reducción de ajuste de cuentas con el pasado, ¿cómo hacemos para hacer que eso vuelva a relampaguear? Benjamin dice, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Benjamin es marxista. Mm, Él es marxista, es de origen judío. Tiene el problema, que esto lo señalo como una nota importante al pie de página, de que él quiere tratar de unir el discurso mesiánico del judaísmo con el análisis marxista de la sociedad. Y esto va a aparecer continuamente en sus trabajos, cómo tratar de construir esta idea del Mesías histórico judío. En parte se ve en este pequeño párrafo tiende a encontrar entonces en el pasado una vinculación directa con lo que sucede ahorita, lo que Nietzsche llamaría el uso de la historia para la vida. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo, tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Este es el presente. Este es el proceso de lectura, lo que nosotros decimos hermenéutica, y este es el pasado. En este método que nos transmite Benjamin, entonces debe haber una unidad directa entre todos estos elementos para poder volver a la imagen que relampaguea. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo vacío. La historia no es recetar fechas así de forma hueca, ni tampoco nombres de forma hueca. Dice, sino por un tiempo pleno, tiempo ahora. Tiempo pleno, tiempo ahora. Si utilizamos la historia para recordar fechas y nombres para el examen, pues nos servirá simplemente para resolver el examen. Si utilizamos la historia simplemente como un agregado en el análisis de un libro y decimos, bueno, Donnell escribió este libro, nació en tal lugar, se educó en tal lugar, pero ya no me interesa nada más de Donnell, sino el libro. Estaríamos haciendo entonces del productor una cuestión vacía. En cambio, Benjamin dice que la historia no debería fungir de esa manera,
sino como un tiempo que permita la asociación con el ahora, lo que él llama tiempo pleno, lo que aquí llama el instante de un peligro, lo que aquí llama imagen que relampaguea, son las mismas cosas. Y vean que aquí ya nos dice qué es este asunto de la imagen que relampaguea o el tiempo ahora o el instante de un peligro, dice. Así, la antigua Roma fue para Robespierre, el jacobino, que estuvo a cargo del directorio durante la Revolución Francesa, durante lo que se llama el terror jacobino. Dice, la antigua Roma fue para Robespierre un pasado cargado de tiempo ahora, que él hacía saltar del continuum de la historia. Entonces, Robespierre iba a leer a los historiadores romanos mientras era presidente del directorio y tenía toda esa responsabilidad de ver hacia dónde iba la Revolución Francesa. Y Robespierre iba y leía la historia romana no para enterarse de qué le había pasado a la dinastía de los Claudios, sino que la estaba leyendo para entender algo de lo que le estaba pasando en la Revolución Francesa 20 siglos después. Y por eso es que Benjamin dice, bueno, él está haciendo una lectura hermenéutica del pasado en asociación con su peligro inminente del presente. La Revolución Francesa se entendió a sí misma como una Roma que retorna. Citaba a la Roma, es decir, Robespierre, citaba a la Roma antigua igual que la moda cita un ropaje del pasado. La moda husmea lo actual donde quiera que lo actual se mueva en la jungla de otrora. Es un salto de tigre al pasado. Entonces, ese es el asunto, lo vuelve todavía más representativo aquí Benjamin cuando dice que esto se parece a la moda. Ese asunto de llevar pantalones con campana, que cada generación piensa que los ha inventado desde hace 70 años. Y al pensarse como originales, lo que hacen es una apropiación de algo que ya fue de otra generación. Pero eso no importa, porque en su apropiación construyen su propio sentido histórico. Tenemos aquí entonces, en estos tres lugarcitos, tres pequeños párrafos de Benjamin, pistas del análisis hermenéutico para poder reproducir la imagen del pasado. El pasado está muerto, necesitamos resucitarlo y el instrumento que tenemos para hacerlo es el texto. A partir del texto podríamos recuperar el pasado, volverlo a matar. Bueno, había dicho que Benjamin es marxista. Cuando uno lee ese texto de Benjamin, recuerda ese texto de Marx, que es el único texto histórico de Marx, que se llama el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Que ya lo habíamos citado hace una semana, creo, para otro asunto, el materialismo cultural. Esto es en la pura introducción de este trabajo de Marx. Escribió Marx, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Aquí está el asunto del problema del tiempo ahora en que nos encontramos. Nos insertamos en este presente, en esta coyuntura, según las circunstancias que ese presente nos ha dado. Y estamos frente a ese presente como si fuésemos originales de ese presente. Pero Marx dice que este tipo de posicionamiento no ayuda en el proceso de entendimiento del presente. Dice, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Otra vez, parece que estuviéramos leyendo a Nietzsche, parece que estuviéramos leyendo a Benjamin, parece que estuviéramos leyendo a Borges. Es el mismo problema.
La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse, a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, la moda, ¿verdad? A crear algo nunca visto en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente, perdón, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. El asunto de la moda, pero también Robespierre, leyendo en Roma a Francia, revolucionaria. Tenemos entonces aquí una herramienta para el análisis de esa imagen que transcurre rápidamente. Y es que la forma en que nos insertamos en el presente está cargada de pasado. Y ese pasado se nos presenta como este conjunto de elementos que nos oprime, que nos mete dentro de una serie de estructuras. Y la forma que tenemos para combatirla, dice Marx, usualmente es recurrir al pasado para encontrar en ella algo que nos oriente con respecto a este presente. El asunto, entonces, que hemos tratado de visualizar en estos autores, tiene que ver con la experiencia. Decíamos, primero la experiencia, tenemos la experiencia histórica, que ya sabemos es irrepetible, es única, aparece y desaparece para siempre, que solo queda registrada en el instante mismo de un relampagueo o lo que llamaríamos nosotros un texto. Tenemos dos posibilidades para leer este texto. Una sería la posibilidad de la primera perspectiva histórica, como decía Koselleck, que es leerlo como si fuera un asunto muerto y terminar allí con él. El otro asunto, que es lo que deberíamos hacer nosotros y nosotras, porque no sé, porque ya nos metimos en ese pleito, es esta segunda opción, y es, ¿cómo hacemos para leerlo diferente? De forma que podamos retornar a lo que pasó aquí. Marx y Benjamin y Nietzsche dicen, debemos retornar aquí porque si no, esta historia no sirve para nada. Esta que tenemos aquí no sirve para nada. Bueno, sirve para alimentar Wikipedia, una enciclopedia, sirve para ir a concursos de televisión, para decir, ganar algunos millones. Sirve para aparecer como una persona muy erudita que sabe mucho. O sirve para dar las estadísticas de los deportes del fútbol, de que si la liga gana, Saprissa gana hoy o no. Entonces, esto no suena como interesante, aunque es la forma en que la sociedad usa la historia siempre. Es la historia que nos enseñan, decíamos, en el sistema educativo. Y la historia que usualmente relacionamos con la práctica esa de la historia. Nos interesa esta, entonces, volver aquí. Porque si volvemos aquí, según la promesa de Nietzsche, la historia va a servir para la vida. Benjamin nos dice que si volvemos aquí, la historia deja de estar muerta y se convierte en tiempo ahora. Y Marx nos dice, si volvemos allí, la historia se convierte en una forma de reconceptualización del presente a partir del pasado. La historia vuelve a la moda. Esto entonces sería la lectura hermenéutica que yo propondría para poder hacer interpretación textual de la experiencia histórica.
Ahora, entonces, digo, ese es el procedimiento. ¿Cómo se hace? Es otra historia. ¿Cómo haríamos entonces para reconstruir la experiencia histórica nosotros? Un segundo para tomar agua. Miren, claro, este asunto de la experiencia histórica es un problema. Bueno, si ustedes acá han visto, estamos con un alemán, Nietzsche, otro alemán, Marx, otro alemán, Benjamin, y ahora nos encontramos con otro, que es este señor, Ankersmith. Ankersmith, otro alemán, que nos presenta el problema de la experiencia. Publicó un libro muy importante para esto que nos ocupa hoy. Lo publicó en inglés en 2004. Se llama Sublime Historical Experience. Es un libro que trata de buscar la forma en que se puede analizar el pasado de forma que uno pueda encontrar los momentos de una experiencia histórica sublime. ¿Qué es una experiencia histórica sublime? Es el asunto que él trata de explicar en este trabajo y es lo que nosotros nos interesa encontrar para poder exponer no solo lo que pasó, sino la forma en que eso se conformó, se configuró, es decir, tratar de sentir el peso de esos obreros que están todos los días metidos en el taller de zapatería, haciendo zapatos, que es lo que visualizan esos obreros en los gatos, porque finalmente al matar los gatos, no estaban matando los gatos, sino a sus patrones. ¿Por qué este tipo de asociación? Esto entonces sería lo que nos permitiría encontrar ese tipo de relación. ¿Cómo nos ponemos en los zapatos de otras personas del pasado? ¿Cómo nos metemos dentro de esos zapatos? De forma que entendamos a esa gente. Dice Anker Smith que la historia es siempre un trabajo empírico. Y esta definición a mí me gusta. Porque aunque haya historia teórica, realmente la historia que interesa es esta que se basa, perdón, en la lectura empírica del pasado a través de las fuentes que ese pasado nos da. Y dice, basado en la experiencia. Siempre que se hace historia, dice Anker Smith, se hace un trabajo empírico y se basa en la experiencia. Anker Smith entonces nos está dando otra vez la misma pauta que sus coterráneos. Dice, la experimentación del pasado podría ser un movimiento que funde tanto el descubrimiento como el rescate del pasado. Todo nuestro conocimiento de la realidad tiene su fuente última en la experiencia. No recuerdo, creo que en algún momento lo mencionamos al inicio de este curso, en las primeras clases. Pero en términos de funcionamiento de nuestro cerebro, todo lo que podemos conocer y reconocer queda registrado, de forma que aprendemos a utilizar artefactos y aprendemos a enfrentarnos a situaciones similares gracias a ese tipo de conocimiento que llamaríamos experiencia. En términos de Marx, querría decir que, bueno, si Carolina quiere acercarse a esta escritora inglesa del siglo XVIII, ella efectivamente debe trasladarse al siglo XVIII, pero ya tiene dos elementos importantes. Uno, trata de estudiar a una mujer y ella es mujer. Y dos, trata de explorar la experiencia de alguien que seguramente esa experiencia ella también la ha tenido. Es decir, en lugar de renunciar a
el tiempo ahora en el que estamos para ir a rescatar la experiencia del pasado, deberíamos utilizar el tiempo ahora, nuestras experiencias para vivir el asunto que queremos descubrir. Un amigo historiador francés que hizo un libro sobre nacionalismo catalán, Stéphane Michonneau se llama. Stéphane decía, cuando le pregunté que cómo hacía él como francés para meterse en los zapatos de los catalanes, y me decía, lo primero que hice fue ir a un partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Dice, y en esa euforia, en lo que allí se sentía, en lo que se decía, pude vivir la experiencia de qué era eso de ser catalán. Y esa experiencia es lo que me sirvió para tratar de encontrar lo que estaba buscando en el pasado. Es decir, entonces que sí, la experiencia es una cosa empírica. Y si no tenemos el dominio de ella, deberíamos tratar de encontrar la forma de acercarnos a ella. Y entonces, en ese sentido, es que podemos aproximarnos a ese tiempo ahora. También tenía otro amigo que estudiaba historia de la prostitución, pero no les voy a contar él cómo hizo para meterse en este asunto de la experiencia. Dice Anker Smith, como historiadores e historiadoras deberíamos hacer uso de toda nuestra personalidad cuando escribimos historia y no dejar ninguna parte de ella ser sacrificada en el altar de alguna equivocada y vana ilusión cientificista. Otra vez Nietzsche. Dice Nietzsche, ustedes quieren alcanzar la ciencia para decir somos ciencia como las matemáticas. ¿Y eso para qué sirve? Dice Nietzsche. Eso es una tontería que la historia quiera hacer eso. Anker Smith dice, nos queremos volver tanto ciencia que renunciamos a lo más importante que tenemos, que es la experiencia basada en nuestra propia vida. Y entonces dice, en lugar de renunciar a eso, usémoslo. Dice, la historia se hace con documentos, de hecho, pero también con historiadores. Como los historiadores relatan su propio tiempo, cuáles son sus emociones, sentimientos y experiencias más íntimas, cuáles han sido los hechos decisivos de sus vidas. Todas estas son cosas que no deberían provocar desconfianza y miedo por presentarse como amenazas a la así llamada subjetividad histórica, sino ser apreciadas como el más crucial recurso en el esfuerzo de los historiadores por penetrar los misterios del pasado. Desde luego, estos sentimientos más personales no pueden y no deberían nunca convertirse en un argumento para la narración del pasado. ¿Qué hacen los historiadores? Queremos leer acerca del pasado y no sobre sus historiadores, pero son absolutamente indispensables para que los historiadores estén abiertos a la experiencia del pasado, la cual es el puente al pasado tanto para los historiadores como para sus lectores. Los sentimientos, las convicciones y sensibilidad de los historiadores proveen un campo fértil en el cual la experiencia histórica puede florecer. Aquí está entonces la herramienta que nos ofrece Anker Smith. Usemos nuestra subjetividad para estudiar esa otra experiencia que es una subjetividad también. ¿Qué nos ofrece la subjetividad? Nos ofrece la posibilidad de vivir lo que otros vivieron y por tanto aproximarnos a lo que sintieron, revelar la imagen que relampaguea. Ese momento es preciso, necesita entonces de nuestra subjetividad para alcanzarlo. Y no al revés, como planteaban los positivistas, desprendernos de nuestra propia realidad para hacerlo. Dice, la experiencia de lo sublime es entonces la clase de experiencia que nos invita o nos necesita para descartar y disociar un yo inicial del yo en que nos convertimos después de haber tenido la experiencia de lo sublime en cuestión. La experiencia de lo sublime es entonces la clase de experiencia que nos fuerza a abandonar la posición en la cual todavía coincidimos con nosotros mismos
y a intercambiarla por una posición donde nos relacionamos con nosotros mismos en el sentido más literal de la palabra. Esto es como si fuéramos dos personas en lugar de una. Con esto entonces es como la identidad, la disociación traumática y las paradojas epistemológicas de la experiencia de los sublimes se llegan a ajustar todas. Puse aquí este libro, que es un libro brillante de un historiador holandés, es decir, alemán, perdón. Johan Huizinga. Él escribió este texto en los 20, en la década de 1920. El libro se llama El otoño de la Edad Media, que tiene además un título lindísimo. Y Huizinga dice que él escribió este libro viendo una pintura, que él fue al museo, estaba viendo pinturas y se encuentra con esta pintura. Y él vive entonces una experiencia cuando ve la pintura. Empieza a ver los personajes que están en la pintura y él se representa. Ese es el asunto de Anker Smith cuando dice de que como si fuéramos dos personas en lugar de una. Es decir, él se representa en la pintura. Se quiere ver entre aquel que está siendo castigado y el que castiga, entre los que están cosechando y los que trabajan en el taller. Si fuéramos Robert Darnton, entre los obreros que están en ese taller explotados. Eh, si fuéramos Carlo Ginzburg, este molinero italiano del siglo XVI que es pasado a la Inquisición. Y Huizinga entonces tiene esta experiencia que para Anker Smith es una experiencia sublime de vinculación que le permite esa pintura con el pasado medieval que él ha estudiado. Y entonces Huizinga piensa que esta experiencia tiene que ser transmitida de alguna manera para los interesados en la historia. Entonces él hace allí un corte en su producción histórica, pasa de ese intento positivista de ciencia dura a escribir este libro, que es un libro cautivante en el que él trata de meternos en los zapatos de las personas que vivieron el final de la Edad Media Europea. Es un libro que se puede leer en el desayuno. Ahí sí, Carolina no va a decir nada porque no es Nietzsche. Bueno, esto no es nuevo. Como les dije, está en Huizinga, esto que señala Ankersmith, está en Herder, en Goethe, en Eichendorff, en Burckhardt, en Benjamin, en Gadamer y en Koselleck. Creo que todos y todas ya conocen todos estos autores. Quizás este es el que les parece raro. Los otros, pues, los deben conocer ya por el curso, por otros cursos. Entonces, debemos darle vida al pasado, decía Nietzsche. ¿Y cómo se la damos? Entonces, utilizar nuestros propios sentidos y sentimientos como seres humanos que están vivos para darle la vida al pasado que investigamos. En ese sentido, entonces, los historiadores, las historiadoras, pero también, en este caso, que me interesa mucho más, los críticos y las críticas literarias tienen a su haber la posibilidad de leer desde otra perspectiva hermenéutica el texto. Y es leerlo a partir de este intento de experimentación de la producción del texto. Bueno, en esencia, lo que los historiadores hacen es explicar el pasado y lo que utilizan para hacerlo es la narrativa. Ya eso lo hemos discutido. Y es a través de la narrativa cómo le damos significado a la experiencia. ¿Cómo narramos entonces? Ese es un asunto que hemos discutido de diferentes maneras. Y en el caso de la hermenéutica, entonces, bueno, utilizamos nuestra experiencia para leer ese pasado y esa experiencia. Entonces, ¿cómo la transmitimos?
Este historiador estadounidense, David Fielding, utiliza un concepto que viene de el teatro. Dice, tomar y jugar un papel como miembros de culturas e instituciones no es solamente la manera más natural de meternos en los zapatos de la gente de otras épocas y lugares, sino también una forma natural para nosotros como actores en el pasado de explorar diferentes lados de nuestras naturalezas y entender cómo otros nos responden cuando interpretamos diferentes papeles, para enmarcarlos en cómo nos miramos a nosotros mismos. Al llamar nuestra atención sobre cómo los individuos exploran su responsabilidad para darle forma al curso de los eventos, y este es el concepto que él propone, la acción de reenactment proyecta una perspectiva diferente sobre el civismo que aquella imaginada por los historiadores cientificistas. Al esperar que los individuos se sumerjan ellos mismos en narrativas institucionales, colectivas y nacionales, las cuales le darían forma al curso de lo que importa en la historia, ellos pusieron la responsabilidad en unidades colectivas, no individuales. Reenactment, la acción de reenactment nos lleva contra otra de las misiones fundadoras de la historia. El reto de contextualizar la experiencia en su tiempo y lugar, de explorar qué tan duro es caracterizar algo como un evento o el producto de un contexto. Reenactment, entonces, es pararnos allí en el escenario histórico, pero de verdad pararnos. Phelan hace eso. Yo tomé un curso con él y él hace eso. Es ese asunto de pararse en el escenario y fingir que está inscrito en el pasado. Y a partir entonces de eso, tratar de que el otro viva el, el problema del pasado. Eh, Hay formas que están utilizando museos desde hace años en el mundo. Creo que en Costa Rica no, pero en otros lugares sí, para justamente hacer esto. Hay muchas experiencias, es decir, se pueden rescatar muchas. Una que yo viví específicamente es eh, una actividad en el norte de Indianápolis que se llama Siguiendo a la Estrella del Norte. Es una actividad en la que entras al museo, siempre se hace de noche, a eso de las 8 de la noche. Entras al museo, te dan, es interesante porque te dan un documental sobre la esclavitud en esa zona de los Estados Unidos. Un documental de unos 20 minutos que dice quiénes estaban esclavizados, cómo vivían la esclavitud e inmediatamente cómo trataron en determinado momento ya del siglo XIX escapar de la esclavitud, corriendo o siguiendo la estrella que nosotros llamamos la estrella polar, la estrella del norte. Eh, Ese era un primer stage y luego pasaba uno a otro sin darse cuenta porque los guías te decían, bueno, pasa a la siguiente puerta y la siguiente puerta salías al campo. Y en el campo había ya toda una indumentaria, gente con trajes del siglo XIX, con látigos, que te atrapaban en el grupo y te llevaban al mercado a venderte como esclavo. Y la experiencia esta específica es pasar por todo este proceso de venta como esclavo, de que te lleven a trabajar, ya casi me quedo sin voz, que te lleven a trabajar al campo y luego organizar la escapatoria hacia la libertad y pasar por este museo. Todo está entonces organizado para vivir la experiencia específica de un esclavo que escapa.
eso es lo que dice Phelan que se puede hacer con el reenactment. Y bueno, no les estoy diciendo a ustedes que se pongan a hacer eso en sus clases, aunque debería ser chistoso, por lo menos que pongan a los estudiantes y a las estudiantes a hacerlo. Pero sí que es una herramienta muy funcional para meterse en los zapatos de otra gente. Es tratar de vivir eso que viven los actores. Cómo darle vida a un personaje. En este caso, un personaje del que solo tenemos un texto que nos transmite lo que transmite, pero que queremos leer más allá de eso. Ya casi termino porque me voy a quedar sin voz, estoy casi seguro. Les voy a recomendar entonces otro libro, que es este libro escrito por un historiador australiano, Mr. Blight's Bad Language. ¿Se acuerdan de este barco? De Bounty. ¿Nunca lo han oído? Ves que ustedes son todas y todos casi adolescentes. El Bounty es un barco muy importante para los australianos porque digamos, la Pinta y la Niña y la Santa María para América. Y también es muy importante para la literatura inglesa, estadounidense, porque se han escrito un montón de obras sobre este barco. Y también se ha llevado al cine, no sé, 30 veces este evento. Es un evento muy importante entonces para la cultura anglosajona. Este texto, Greg Denning, trata de aproximarse al barco. Digamos que su pregunta es, ¿cómo era eso de vivir en el barco? Y este es el contenido del libro. Como pueden ver, es una división basada o parecida a una obra teatral. El prólogo, pero tenemos luego el acto 1. Luego tenemos la escena 1, la escena 2, un entreacto. Luego entramos a el acto 2, escena 1 y 2, otro entreacto y luego al acto 3 y llegamos a un epílogo. Entonces el libro está organizado como una obra teatral. Es un libro histórico. Vean qué interesante lo primero que uno encuentra aquí. Perdón. Dice que va a estudiar algunos datos cliométricos de la violencia, algunos datos no cliométricos de la violencia. Cliometría es la idea de que la historia puede convertirse en matemáticas. Luego él utiliza eso para explorar las dimensiones del barco, cuántas personas van en ese barco, eh, cuántas ratas hay en ese barco, cuánto alimento tienen, cuánto puede durar ese alimento, el agua, etcétera, todo para probar a partir de un análisis cuantitativo por qué hubo un motín dentro del Bounty. Y entonces terminas en la página 156. Esto son 156 páginas. O sea, un libro completo, 156 páginas. Cuando llegas aquí dices, pucha, el Bounty, los marineros del Bounty se amotinaron contra el capitán porque la falta de alimento por el espacio tan reducido que tenían para moverse y que eso permitió el desarrollo de la violencia entre ellos. Ahí pudo haber terminado el libro, le hemos puesto el fin y ya, se terminó el libro. Y aquí están todos los datos económicos cuantitativos para probarlo.
Y luego entras aquí a este entreacto y Denning te dice, todo lo que les contesta ahorita no sirve para nada. Todo lo que conté atrás, todos esos datos no sirven para nada. Esos datos son historia muerta, no están diciendo nada, simplemente estoy interpretando esos datos de la forma en que se me dan, pero yo no estoy viviendo realmente lo que pasa en el bounty como para poder asegurar que estos datos, que son datos fidedignos, llevan a este tipo de comportamientos. Y él dice, no sirve estudiar así el asunto del bounty. Después de desarrollar 156 páginas, es una locura. Dice, cambiemos de perspectiva y veamos otro tipo de cosas. Y este acto segundo en la playa empieza con una misa que ocurre una vez que estos marineros amotinados toman el barco porque les pasa las de Bugs Bunny cuando va con Cristóbal Colón, que la gente se está rebelando porque no llegan a ningún lado. Bueno, llegan a la playa y hacen una misa y Denning dice, aquí hay algo muy importante para ver. En esta misa nos puede decir más sobre el barco que lo que hemos dicho de los datos. Y él trata de probar cómo hay una exposición muy fuerte de la imagen del capitán en esa misa y de la forma en que este capitán se expresaba, se movía, los signos, los símbolos que utilizaba y especialmente el lenguaje. Especialmente el lenguaje que, como vimos, tiene un papel muy importante en el título del libro. Y va él penetrando en este asunto de la experiencia de vivir el barco, pero ahora en la playa, a partir de los elementos que puede reconstruir de la vida fuera del barco. Y exponiendo, tratando de encontrar estos momentos sublimes vinculados con los rituales, vinculados con la exposición de símbolos y de signos, vinculados con el lenguaje, incluso también la risa utiliza esos pasajes de este diario que lleva el capitán para explorar el papel de la risa, para tratar de decirnos que el asunto central en el barco, lo que lleva al amotinamiento en el barco, no es enteramente el problema de la comida, ni enteramente el problema de lo reducido del espacio. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la manera en que son tratados los marineros dentro del barco, tiene que ver con la forma en que se impone ese capitán de manera autoritaria y terrible dentro del barco. Lo que lo convierte a él y no a otros de la tripulación en el objeto específico de la violencia. Y claro, como pueden suponer, el capitán termina asesinado en esta historia. Entonces él ha tratado de superar el problema del texto, tal y como se nos da, para tratar de penetrar en la vida de esta gente y poder reconstruir la experiencia que tuvieron que lleva a este evento trágico. Luego ya hay, como pueden ver aquí, ya hay un análisis del cine, de algunos de los textos de las películas, con Errol Flynn o Clark Gable o Marlon Brando o Mel Gibson, cómo ha sido representado el asunto del bounty y el amotinamiento en el bounty. Este es un libro que despertó toda una discusión en el mundo de los estudiosos de la historia y también del análisis crítico textual, porque en gran medida Denning estaba renunciando a este asunto de la cientificidad, estaba utilizando la subjetividad y estaba arando
en contra de esta moda que existía sobre la historia ciencia. Y al hacerlo, trata de, o sea, tambalea todas estas estructuras. Este es un libro en el que este autor realmente lleva a practicar este asunto de la experiencia. Mira la historia como un teatro, provoca una mutación en donde el historiador y el lector se convierten en actores del pasado que se está reconstruyendo. Mira el presente como una excusa para construir un puente con el pasado, porque él constantemente vuelve al presente. Para él no hay diferencia entre el hoy y el ayer, porque en su texto, en su narrativa, se mueve siguiendo esta orientación del análisis de la experiencia. Según su visión, los sujetos del pasado que se estudia son actores que tienen todas las posibilidades, así como nosotros en el presente también las poseemos. No reduce, que esto es un problema que ocurre mucho en el análisis del texto, es decir, que sabemos en qué termina el texto, entonces estamos contaminados por esa idea. Denin dice, renunciemos a esa condena y démosles posibilidades a los actores del texto para que nos muestren todas las posibilidades en las que estaban y por qué finalmente siguen caminos específicos. ¿Por qué finalmente entonces se mata al rey, a Luis XVI? ¿Por qué se le corta la cabeza a Luis XVI? ¿Por qué desemboca la Revolución Francesa en eso? O bien, ¿por qué los josefinos fusilan a Morazán en 1842, en 15 de septiembre de 1842, en el Parque Central de San José? ¿Por qué desembocan hasta ese sitio? Para desembocar allí, no puede uno leerlo como si ya la historia fuera hacia allí. Son un conjunto de experiencias que van modelando el problema hacia allá, pero Denin dice, démosle chance a estos actores de que tengan otra solución. Es decir, había otras maneras de enfrentarse al problema, ¿por qué finalmente no se practicaron? Nuestras vidas son una doble hélice del pasado y el presente. Somos el lenguaje de nuestras representaciones. Estamos atrapados en nuestras redes de significancia. Y por eso es interesante este tipo de análisis hermenéutico, que no nos libera de esto, nos lo muestra y lo utilizamos. Es bien interesante. Entonces, cómo en la concepción de la historia que tiene Denning, el tiempo se encuentra entre el presente y el pasado, permite la invención del pasado que se estudia, pero no es una invención a priori, como si lo imagináramos nada más, sino que está basado en lo que el texto puede leerse de la experiencia. Y una vez que es inventada, según Denning, el presente se apodera del pasado. El salto de tigre del presente al pasado, decía Benjamin, o el tiempo ahora, como también le decía. Esta relación entre el pasado, el presente, los historiadores y las representaciones es similar en su construcción a las identidades. El presente representa el pasado en la misma manera en que una identidad representa la otredad. Nos distanciamos del pasado cuando lo vemos como algo que ya tuvo su ajuste de cuentas, mientras que esta perspectiva nos lleva a asociarlo, el pasado y el presente, como si estuviésemos en una misma cosa. Darle sentido a las reliquias del ayer, trayéndolas desde la playa del pasado y reinventándolas en el presente. Es nuevamente el problema de la reconstrucción de la experiencia. Denning cita un ejemplo dado por el historiador británico E.H. Carr. Dice, E.H. Carr ha escandalizado a sus colegas historiadores. Esta es una conferencia que da Carr en la década del 30, al anunciar el principio de que un hecho no es lo que ocurrió, sino esa pequeña parte de lo que ha ocurrido y que ha sido usado por los historiadores para hablar al respecto. La historia no es el pasado, es una conciencia del pasado usada para los propósitos del presente. Y con esto me parece que en gran medida resolvemos el problema de la subjetividad. En vista de que la reconocemos, como decíamos hace unas semanas, estamos atentos a que eso ocurre, pero aquí además la vamos a usar. Y estamos claros en que hay un proceso de negociación con el pasado, pero que esa negociación es fundamental si es que queremos revivir el pasado.
no habría otra manera de revivirla si no es a través de esta mutación que hacemos entre, entre este traspaso del objetivo a lo subjetivo. Según él, la historia juega un papel secular en las sociedades modernas que consiste en comprender el pasado para darle orden al presente. La etnografía histórica constituye el intento de representar el pasado tal y como realmente fue experimentado, de manera tal que podamos entender tanto su orden como su desorden. Esta sería ya un método específico hermenéutico de aproximación al pasado. Entonces, esto que él hace con respecto a las islas del Pacífico y específicamente esto que él hace con respecto a la vida dentro del Bounty. Dice, no hay otra manera de hacer historia y antropología si no es por medio de observación participante, mezclando una extraña experiencia con una experiencia familiar y convirtiendo la mezcla de esas experiencias en algo nuevo. No hay un pasado que yo pueda describir que no esté atado a mi presente. No hay otro pasado sino el que describo y que está unido a mí mismo. No he hecho mi conocimiento menos certero por eso, ni tampoco más relativo. Si estuviera buscando una definición de los momentos presentes de la cual el pasado se ha hecho, ofrecería esta. El presente es el producto creativo de nuestras lecturas de los sistemas en nuestros signos y las ocasiones de esa expresión. Si escribo etnografía histórica, tengo que representar la actualidad de esas lecturas creativas para sus sistemas y sus accidentes. En este sentido, entonces, la historia es un tipo de performance para Denning. Y vista de que la historia tiene funcionalidad para la vida si la actualizamos, desde su perspectiva eso se realiza a partir de la etnografía histórica y de la transmisión al presente de ese pasado a través de los signos, experiencias, prácticas, representaciones del presente. No nos desprendemos del pasado, al contrario, lo usamos para abordar, no nos desprendemos del presente, lo usamos para abordar el pasado de forma que el pasado no se nos escape, sino que se vuelva parte de nosotros. En ese sentido, entonces, es que el asunto de la experiencia es un método, desde mi perspectiva, válido para hacer una lectura hermenéutica del texto. Y en ese sentido, entonces, nos convertimos en actores específicos del pasado que tratamos de revelar. Y en ese sentido, sufrimos y gozamos con esos actores del pasado que estamos investigando, hasta un punto en que se vuelve parte de nuestra propia vida y cotidianidad el análisis de ese pasado.